Alberto Costa, contador, comunicador, está ya en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Patricia, buenos días. Bien, me encantó esta propuesta de analizar desde el punto de vista técnico, contable, de cómo se registran los milagros. Contanos un poquito cómo desarrollaste esta idea a través de una nota que publicaste en Claves. Bueno, vos como bien me presentaste, yo más allá de las tareas de comunicación y otras que hago, soy básicamente contador público. Entonces, cuando me enteré de esa nota y me enteré que la contadora le había mandado al pastor Ledesma a buscar el dinero, digo, me imagino que hay una contadora que registra los ingresos y gastos de la asociación. Entonces me puse en el lugar de un contador o de una contadora que tiene que administrar esos recursos. Entonces, claro, el título de la nota es ¿cómo contabilizar un milagro? A mí en 40 años de profesión nunca me había pasado, o sea, nunca tuve un cliente que tuviera un milagro que le aparecieran dólares en lugar de pesos, que eso significa en términos contables, en términos económicos, un incremento patrimonial, porque uno dice 100 mil pesos y 100 mil dólares parece más o menos lo mismo, pero la diferencia que yo determiné a 1.250 pesos el dólar son 118.656.000 pesos de diferencia, o sea, con su milagro, el pastor logró de 100 mil pesos transformarlos en 118 millones de pesos. Y ahí viene el problema, ¿no? Claro. Que es un poco lo que planteó en la nota. ¿Cómo registrarlo? ¿Qué hace un contador que se encuentra con ese incremento patrimonial? Bueno, le pregunta a su cliente o al responsable de la institución. Yo lo que digo ahí, estimo que hay una institución, una entidad civil sin fines de lucro, que de carácter religioso, que la habrán armado para manejar ese dinero, porque más allá de que esa gran obra que se vio por televisión del pastor Ledesma se hizo con el aporte de la gente, para hacer transparentes los recursos hay que hacer una institución, ¿no es cierto?, para administrarlo, y ahí trabajaba la contadora. Entonces, si viene el responsable de la institución y me dice, mira, vos me mandaste a buscar 100 mil pesos y te traigo 118 millones de pesos, la pregunta de la contadora es, bueno, ¿cuál es el comprobante con el cual yo registro ese ingreso? Porque es un ingreso para la institución. Tenía 100 mil, ahora tiene 118 millones. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque ahí vienen dos problemas. Primero, ¿cómo lo imputo? Porque vos tenés dos formas de imputar cuando entra dinero. O es un ingreso por una ganancia o por una donación, o es un préstamo. Entonces digo en esa nota, si es un ingreso, uno podría denominarle a la cuenta ingresos por milagros recibidos. Es decir, crear una cuenta contable. En el caso que sea, como digo en la nota, un préstamo otorgado por alguna divinidad, porque, digamos, yo lo trato muy respetuosamente a esto, digamos, yo no creo en los milagros, pero hay gente que lo cree y yo eso no lo discuto. Lo que yo digo, como contador, más allá que lo crea o no, bueno, eso vino por un préstamo, un adelanto. En ese caso, uno puede usar una cuenta de pasivo, adelantos por milagros recibidos o deuda recibida de manera milagrosa en la contabilidad. Sí, es gracioso, pero en realidad hay que ponerse en lugar de la contadora, porque lo tiene que registrar, es decir, ¿cómo yo justifico? Ese es el primer problema. El pastor, perdón, el hecho que el pastor nombre a la contadora significa que tiene una organización sistematizada del dinero que ingresa. Así que está bien el planteo que haces, desde lo técnico, no desde la fe, que eso es harina de otro costal. Exactamente. El otro problema que se le presenta a la contadora es ¿cuál es la documentación? Porque un contador no registra porque vos le digas, registra por lo que ve. Claro. Es decir, por la factura, por el recibo, por los papeles, como se decía antes, que hoy ya casi no existen. Es decir, el comprobante de la operación. Y en ese caso el pastor le va a decir, mira, yo no tengo comprobante, como le va a decir lo mismo al fiscal, porque dice que hay un fiscal que va a investigar la causa. Cuando el fiscal vaya y le pregunta al pastor, le va a decir, bueno, ¿y cómo demuestra usted que esos 100 mil pesos se transforman en 100 mil dólares o en 118 millones de pesos? Y bueno, el pastor ahí le va a decir que en realidad no tiene un comprobante. Entonces ahí viene el segundo problema para la contadora. ¿Cómo registro yo en base a la fe? O sea, yo no puedo registrar en base a la fe, tengo que registrar en base a los comprobantes. Si lo hago en base a la fe del pastor, el responsable soy yo como contador de firmar un balance que no va a tener un comprobante. ¿Me entiendes, Patricia? Claro, claro. Es un problema serio porque ese balance después va a la AFIP porque supuestamente tiene una exención del impuesto a las ganancias por ser entidad religiosa, pero yo tengo ante la AFIP que rendir cuentas, más allá de que no tendría que pagar impuestos si tiene exención. ¿Y cómo rindo cuentas si yo no tengo un comprobante? Y más ahora si está judicializado, tendrá que presentar. Y más ahora, o ante la justicia. Claro. Entonces, ¿qué contador va a firmar el balance donde hay un ingreso por 118 millones de pesos que es atribuido a la fe y no a los comprobantes? Eso en la ciencia económica no existe. O sea, en la Facultad de Ciencia Económica
no lo han enseñado. Por lo tanto, mi conclusión final es que los milagros no pueden contabilizarse, solo creer o reventar. Esa es un poco la idea que yo planteo. Claro, claro. Porque has hecho un planteo realmente muy interesante porque hablando de esta iglesia, estuvo Milei, yo sé que fue un tema de agenda nacional, la iglesia, y salta con este tema del milagro tan explícito como de pesos a dólares. Y nadie se puso a pensar en un detalle, que es la cuestión técnica, cómo se hace para avanzar en los registros contables de este milagro, y vos lo hiciste, así que me pareció muy interesante escucharte como siempre, Alberto, así que muchísimas gracias por compartir esta reflexión en los micrófonos de la radio del diario. No, gracias a vos, Patricia. Saludos y a todos. Bueno, muchas gracias. Alberto Costa, contador y comunicador, nos explica qué cuenta podría crear la contadora de la iglesia del Pastor Ledesma en Chaco para registrar este milagro.